Nosotros somos el pueblo del maíz. El maíz muere para alimentarnos y nosotros, una vez muertos, alimentamos a la tierra. Pues estamos de vuelta aquí en Cultivando Idiotas, episodio 7. Y vamos a hablar ahora de un temazo, Chavita, que nos han pedido muchos de nuestros oyentes de otras partes de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Sí, efectivamente, es el tema de la semana y es el Día de Muertos. Y creo que teníamos que hacerlo pues previo en esta semana que se va a publicar este episodio 7. Pues el tema del Día de Muertos es un tema que ha tenido últimamente muchas portadas de notas internacionales y sobre todo pues esta devoción a la muerte que tiene el Día de Muertos. Sí, y es una fecha que ha hecho su nombre ante la escena internacional y que atrae turistas de todo el mundo que vienen justo a visitar y ver estos festivales y las ofrendas en Michoacán y en los diferentes estados donde se celebra este ya tan famoso festejo. Pues yo creo que empezaríamos aquí platicando con cuál es el origen del Día de Muertos, porque creo que el Día de Muertos representa esta simbiosis entre la cultura mexicana prehispánica y la cultura española. Y entonces creo que primero habría que explicarles a nuestros oyentes qué significa y de dónde proviene el Día de Muertos, Chavita. Sí, el Día de Muertos es realmente, como dices tú, es una simbiosis y un símbolo de la conquista de México y el resultado que generó esa mezcla de dos culturas distintas. Los aztecas ya tenían una celebración específica para sus muertos durante los meses. Yo había leído de octubre, tú me dices que ellos lo celebraban en el 9º mes azteca, no sé si cayera en las mismas fechas, pero ellos ya tenían una fecha en la que veneraban a la muerte, a su diosa Mictecacihuatl, y también decoraban ya con la flor de cempasúchil y hacían algo que asemejaba un poco a lo que se hace hoy en día. Pero cuando llegan los españoles y toman Tenochtitlán, intentan instituir a la Iglesia Católica y se dan cuenta de que estas fechas coinciden un poco con la fecha del Día de Todos los Santos y de los Santos Difuntos. Justo yo creo que eso es un tema bien interesante, que no solo se ve aquí, sino también se ve con el tema de la Virgen de Guadalupe, que la conquista española y esta, digamos, pluriculturalidad que tuvo la conquista y toda esta fusión que termina en el mestizaje, los conquistadores españoles no llegan a México eliminando, matando, asesinando a los aztecas, ni a los mayas, ni a los mesoamericanos, sino tratan de inculcar, ¿no? De introducir cierta cultura y hacer una simbiosis perfecta con la cultura española. Entonces, justo como tú decías, esta adoración a Mictecacihuatl, que era la señora de la muerte, justo hacían esta ofrenda, este tipo de ofrendas prehispánicas, ¿no, Chava? Sí, James, igualmente lo toman los españoles y deciden hacerlo algo más al estilo católico y empiezan a introducir todos estos simbolismos de las cruces, empiezan a llevar la visita a los panteones, la cual ya se practicaba en el Día de Todos los Santos en España, y se empieza a hacer todo como mezcla de culturas que da como consecuencia el mestizaje, y bueno, este choque da como consecuencia lo que es ahora la cultura mexicana, porque en ese entonces pues había la cultura española y la azteca. Sí, porque justo, y para resumir esto que estás diciendo, lo que hace el Día de Muertos es fusionar el Día de Todos los Santos festejado o digamos en la cultura española y esta adoración a la diosa de la muerte prehispánica, ¿no? Entonces esa fusión, ¿no? que hacen los españoles
cuando ya han entrado a la conquista del territorio mexicano, genera que incluso en el propio altar del Día de Muertos haya esta representación simbiótica de la cultura mexicana y la cultura prehispánica, ¿no, Chavita? Sí, es algo que ya lo hace único y le da cierta particularidad, porque en vez de solamente celebrar a los santos difuntos a la manera católica en la que es solo llevar flores, se crea todo este tipo de festejo diverso en el que las personas ahora también memoramos a nuestros difuntos y los visitamos y comemos con ellos. Además, pues ya también elaboramos lo que son las famosas ofrendas, decoramos con papel picado, comemos el pan de muerto y hasta... No sé cómo sea el caso en tu casa, James, pero hay algunas casas todavía en México que suelen tener una silla y servir la mesa para esa persona difunta como si estuviera ahí, ¿no? Claro. Bueno, nada más por decir algunos datos que me parecieron interesantes. Las ofrendas y la aportación en la ofrenda que ponen los prehispánicos son la parte de las flores de cempasúchil que iluminan como el camino para la, ¿no? Evidentemente toda la parte del copal, ¿no? De que es el incienso, ¿no? Y bueno, también la parte que pone la cultura española, como son las flores, las ceras, las velas y las veladoras. Sin duda también las cruces, ¿no? Que en ocasiones podemos ver reflejadas en las ofrendas hoy en día que se ponen en México, pues generan esta simbiosis. El propio pan de muerto, Chavita, es del resultado de la mezcla entre la cultura mexicana y la cultura española, porque en la época prehispánica no había harina, ¿no? La harina fue un tema que se importa. Sí, y pues yo creo que lo más representativo del Día de Muertos como tal son las ofrendas de muertos, ¿no, James? Es correcto, Chavita, y creo que es de veras interesante ver qué contenido tienen todos los altares de muertos. Estos altares deben de tener ciertos elementos esenciales que conforman una ofrenda al Día de Muertos. Yo había investigado uno primero, que algunos de los altares, la gran mayoría, tienen 3 niveles, y estos 3 niveles simbolizan a las 3 divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la cruz, que casi siempre se dibuja en el suelo con tierra, les recuerda su fe relacionada con el miércoles de ceniza, en el que se dice a los fieles difuntos: en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, si te fijas, Chavita, está esta, digamos, correcta simbiosis entre la parte católica y la prehispánica. Si quieres, tú tienes algún otro elemento. Primero sería estos 3 niveles, luego sería las flores de cempasúchil, y después están los cráneos, o más bien las calaveras de azúcar, las cuales representaban, que vienen desde los aztecas, ya que los aztecas ofrecían sacrificios a los dioses durante estos días y tomaban los cráneos de estas personas que sacrificaban y los exhibían como un tributo a los dioses. Y bueno, hoy en día están presentes en nuestras ofrendas, pero representan más bien a las personas a las que estamos recordando, y le ponemos el nombre de nuestros seres queridos a estos cráneos y los utilizamos para decorar nuestras tradicionales ofrendas. Y lo que vamos a ver, aparte de los cráneos, va a ser este camino que hacen con los pétalos de las flores de cempasúchil, que se colocan en estos altares y en el suelo, dibujando un camino, y pretenden simbolizar la luz del sol que alumbra el camino de los difuntos hacia la tierra. Otro punto importante que investigué que debe contener todo altar del Día de Muertos es que la ofrenda debe representar los 4 elementos, y los 4 elementos están puestos en el altar. El agua, a través de que ponen jícaras o ponen vasos de agua, ¿no? La tierra, con los diversos frutos obtenidos de la tierra, el fuego, con el fuego de las velas, y el viento, que se representa a través del papel picado, que siempre tiene diversas figuras muy peculiares. Está interesante, no lo había escuchado yo eso, ¿eh? Justo lo que generalmente se hace, y precisamente son 1 y 2 de noviembre,
es que el 1 de noviembre dicen que es el día de Todos los Santos o el día que llegan los muertos infantes, que son los niños, ¿no? Y bueno, pues el Día de Muertos, el día fuerte en todo México es el 2 de noviembre, ¿no, Chavita? Sí, que es el día que supuestamente celebramos a los difuntos adultos. Y obviamente se toma a partir del Día de los Fieles Difuntos del calendario de la Iglesia Católica. Es correcto. En la noche, cada altar, y bueno, no sé si en tu casa o tu abuelita, a mí me tocó muchas veces que en la noche cada altar, la familia enciende las velas que están ahí alrededor del altar, y lo que decían es que se iluminaba el altar para evitar que el difunto se perdiera en el camino, ¿no, chava? Sí, y colocaban también algo que le gustara al difunto durante su vida, ya fuera una botella de tequila, una sopa, si es que le gustaba la sopa. Te me hace muy particular, ¿no, James? No sé si lo hacían en tu casa, en la mía sí. Sí, también, por supuesto. Algunas cuestiones que van a ver ustedes muy representativas de un altar del Día de Muertos, pues van a ser las calaveritas de azúcar o de chocolate con el nombre de la persona que haya fallecido, el pan de muerto, ¿no? Que es un pan hecho con harina y espolvoreado con azúcar, con unos adornos que tiene alrededor de la circunferencia en forma de huesos, y bueno, pues toda la comida típica mexicana que puedes encontrar, el mole poblano, el pozole rojo, la calabaza en tacha, los tamales, entre otras cosas. Y otra cuestión que creo que es importante decir es que también van a ver un poco de sal. Sí, todo este elemento de la sal que simboliza la purificación y que también lo colocamos en la mesa del altar, también es algo que viene más como de la corriente católica, ¿no, James? Es correcto. Y justo, bueno, vamos a poner ahí en nuestras redes sociales ejemplos de altares muy bonitos que van armando en esta temporada, sobre todo las mega ofrendas que hace la ciudad universitaria y que tienen todos estos elementos, Chavita. Sí, y creo que vale la pena resaltarlo también para nuestros escuchas de Sudamérica o de otros países, porque si vienen a la Ciudad de México, creo que vale mucho la pena, como dices, visitar las ofrendas que ponen en la ciudad universitaria, que de por sí es un lugar que vale la pena visitar en la Ciudad de México. También me parece que en Coyoacán hay una zona donde ponen ofrendas y decoran. Y yo creo que vamos a justo a tocar esta parte, Chavita, que generalmente un extranjero va a venir a ver en la Ciudad de México o en otra parte, pero hay un elemento que destaca muchísimo y que investigábamos cuando decidimos tocar este tema, que es un elemento que no proviene propiamente del Día de Muertos, pero que se ha ido metiendo en la cultura del Día de Muertos, que es la Catrina, ¿no, Chavita? Entonces, no sé si nos puedas platicar un poco de lo que investigaste, del origen de la Catrina y cómo se ha ido involucrando la Catrina en esta fiesta tan especial que es el Día de Muertos. Sí, pues yo lo que encontré fue que la Catrina como tal fue creada en 1912 por José Guadalupe Posada y se crea este personaje para un artículo que escribe en el cual se llamaba La Calavera Garbancera. El término garbancero era una crítica a los mexicanos que renegaban su mestizaje, que les empezaba a ir muy bien y se empezaban a sentir, digamos, un poquito más. Y se sentían europeos. Se sentían más europeos, sí, totalmente. Pero justo en este artículo se intentaba satirizar a una persona que, aún estando en los huesos, se pretendía poner un sombrero lujoso para pretender ser algo que no era. Muy bonita esta imagen que hace José Guadalupe Posada, donde satiriza a esa negación del mestizaje y que creo que tenemos que compartir en nuestras redes sociales de Cultivando Idiotas, ¿no, Chavita? Y es una imagen ya icónica aquí en México, pero bueno, el que acaba, digamos, bautizando como Catrina a este personaje es Diego Rivera, cuando crea su mural, el cual se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y este personaje está al centro del cuadro y lo que hace Diego Rivera es vestirla
de una manera pomposa, y es como nace el atuendo icónico, el cual la mayoría de las personas conoce y que la mayoría de las personas que se disfraza de catrinas hoy en día intenta imitar, ¿no? Y que es un cuadro muy representativo del muralismo mexicano de Diego Rivera, este cuadro donde representa a la Catrina, y que lo pueden encontrar en el Museo Mural Diego Rivera, pero que tiene una historia muy peculiar, Chavita, porque este cuadro estaba ubicado en un hotel que estaba en la Alameda Central, que se llama el Hotel del Prado, en el Salón Versalles de ese hotel, y luego cuando se empieza a hacer famoso se traslada al vestíbulo del hotel, pero ese hotel fue dañado en el terremoto del 85. Entonces, cuando se daña el hotel en el terremoto, lo trasladan y han preservado este cuadro, pero tiene una historia muy particular porque justo Diego Rivera en este muralismo y bueno, pues todo lo que representa, y principalmente representa a la Catrina, ¿no, Chavita? Sí, es el personaje principal de justo de este mural, y que después de esto se empieza a tomar este personaje, se empieza a popularizar, y la gente lo empieza tomando también ya como un personaje mexicano, y se empieza a mezclar este tipo de dibujos con lo que los mexicanos utilizamos o utilizábamos, ya creo que ya no he escuchado, con las calaveritas mexicanas. ¿No te acuerdas, Red James, de estos versos que hacían crítica de la persona y hablaban un poco de sus vicios y de cómo supuestamente estos vicios o malas costumbres lo podían llevar a la muerte? Sí, de hecho, ya nuestro equipo de Cultivando Idiotas está trabajando en la calaverita del Día de Muertos de este año, ¿no, Chavita? Sí, estamos ahí viendo a ver si nuestro escritor estrella nos logra unas calaveritas sobre el equipo. Pues sí, pero bien interesante cómo empieza este boom, y yo creo que avanzar en esta parte con el boom del Día de Muertos, que a partir de 2016 se empieza ya a exponenciar a nivel mundial. Y esta potencialización del Día de Muertos hacia otros países y todo este significado de cómo el mexicano se ríe de la muerte, cómo satiriza la muerte, cómo festeja, hace fiesta en la muerte, se refleja en una película, ¿no, Chava? En Spectre de James Bond. Justo, esta película sale en finales de 2015 y de ahí se vuelve tan popular que la gente empieza a preguntar: ¿cuándo es este festival? Yo quiero ir a este desfile tan particular en donde sale James Bond caminando, y justo toma la Ciudad de México y dice: vamos a hacer uno, y se crea el Gran Festival de Catrinas de la Ciudad de México, y su primer año pues es el 2016, James. Es que son dos, Chavita, es el Festival de Catrinas y el Festival del Día de Muertos. O sea, no son la misma entonces. No. Ok, yo la verdad es que los juntaba. No. Precisamente en esta simbiosis de estos dos elementos, que por eso decimos que no obstante la Catrina no tiene un origen del Día de Muertos, ya lo hacen y lo unen, ¿no? Para hacer, pues, les dos, evocar a la Catrina en esta misma época, ¿no, Chavita? Sí, la toman como un símbolo más hacia la muerte que hacia la sátira o crítica, la cual empezó siendo. Y se vuelve totalmente un ícono del Día de Muertos, que ya todas las personas se quieren disfrazar de catrinas. Y bueno, se me hace un poco chistoso, pero también ya empiezan a salir después del Día de Muertos algunas fotografías de las personas disfrazadas, y ponen, digamos, a manera un poco a sátira si es panda o catrina, porque hay personas que se maquillan un poquito de más y acaban pareciendo pandas, ¿no? Pues también yo creo que es interesante, Chavita, decirle a nuestros oyentes que no solo en la Ciudad de México
se dan este tipo de celebraciones. Hay muchos otros estados que tienen particularmente un tema bien bonito de celebración de estas fechas. Yo leía que es muy, muy bonita la celebración que se hace en el lago de Pátzcuaro en Michoacán, en el estado de Puebla, en la Huasteca Potosina y en la Ciudad de México y también en Oaxaca. Sí, Oaxaca creo que es uno de los íconos de las ciudades ícono durante estas fechas del Día de Muertos. Y específicamente en el tema de la Ciudad de México, un punto bien interesante y que yo he tenido la oportunidad de ir es en el barrio de Mixquic, Chavita, que prácticamente yo creo que es uno de los lugares más visitados por mucha gente en el Día de Muertos, ¿no? Porque se realiza un festejo o un festival que se llama La Alumbrada y consiste en que se apagan todas las luces y los cirios del panteón sean la única luz que exista durante la noche. Se puede disfrutar de comida típica, de mariachi, de banda, de tríos o incluso el concurso de calaveras de cartón. Este es un tema bien bonito. Y en Xochimilco también. Eso está excelente. Se hace un escenario de luces en las trajineras y crean un espectáculo de leyendas mexicanas, que ahí va un elemento más, ¿no? Porque en sí se habla de la leyenda de La Llorona como principal, pero estos barquitos van haciendo varias paradas en los que se cuentan leyendas de las calles de México. Y creo que igualmente si vienen de visita a la Ciudad de México, todo el mes de noviembre pueden visitar estas embarcaciones durante el fin de semana por la noche y ver este espectáculo tan particular y cenar ahí además. Otro lugar bien interesante, por ejemplo, es Teotihuacán, ¿no? En donde en estas fechas se celebra el famoso Festival Chamán, donde sus principales atractivos son esta también noche de leyendas, ofrendas, encendido masivo de veladoras, exhibición nocturna de globos aerostáticos y bueno, pues también talleres de pintura, se hace como un juego de pelota azteca, entonces es bien bonito ese tema. Otro lugar que muchos extranjeros visitan es Aguascalientes, porque es donde nació el creador de la Catrina, que es José Guadalupe Posada. Sí, y bueno, ahí llega justo nuevamente una mezcla nueva durante estos años, ¿no? Es como que ha resurgido también el Día de Muertos y lo simpático es que justo nuevamente se vuelve a mezclar, o bueno, nos llega a través de otra cultura, que es la cultura estadounidense, que a mí me sorprende cómo son tan buenos en el mercadeo los gringos, que nos venden nuestra propia cultura y la volvemos a comprárselas a través de Coco de Disney, por ejemplo, o de Spectre, y se crea una nueva mezcla, justo un nuevo mestizaje o un mestizaje moderno en una cultura en la que vuelve a tomar ciertos elementos antiguos, pero además cada vez se junta más a lo que es el Halloween, ¿no? Y que creo que, a ver, y esto que señalas, y antes de entrar al tema del Halloween, esto que señalas y este golpe contundente que se da para potencializar este festejo del Día de Muertos es el tema de Coco. Disney lleva a cabo esta película que tiene un gran éxito mundial, ¿no? Y que da a conocer la cultura mexicana, en mi particular punto de vista, de una muy buena manera. Sí, una película muy bonita y que creo que no prostituye demasiado este Día de Muertos, ¿no? Realmente creo que sí hace una buena representación de lo que simboliza. ¿O tú qué piensas, James? Sí, yo creo que muy bien. De hecho, también Cultivando Idiotas se hizo en estas fechas porque acaba de fallecer hace unos días la señora a la cual caracterizaron en la película, la que copiaron su forma de la señora Coco. Ah, sí, eso no sabía. Sí. Bueno. Digamos, en Cultivando Idiotas hacemos homenaje a la señora Coco. A la señora Coco, que descanse en paz. Y bueno, pues Chavita, no sé si quisieras agregar algo, vamos cerrando Cultivando Idiotas para decirles que visiten los lugares representativos, ¿no? Que conozcan la cultura mexicana, que sin duda esta es una fecha interesantísima, ¿no? Justo
Ya recomendamos muchos lugares, ¿no? En este Cultivando Idiotas, pero pues está la mega procesión de las Catrinas, la ofrenda monumental en el Zócalo de la ciudad, ¿no? El gran desfile del Día de Muertos que se llevó a cabo, el Día de Muertos en Chapultepec, incluso hay una feria de las calacas en el CENART de la Ciudad de México, las mega ofrendas de la UNAM, de la ciudad universitaria. Entonces, en términos generales, es un fin de semana muy lleno y de cultura del Día de Muertos, que implica también mucho de la gran comida mexicana, de la gran tradición de la comida mexicana que se da en estas fechas, ¿no, Chavita? Sí, yo creo que son fechas perfectas para nutrirse de cultura y venir a probar también los diferentes platillos que se elaboran para esta celebración, como es el mole, como es el famoso pan de muerto, que en mi opinión sí tiene algo particular con esto de su ralladura, este saborcito naranja que tiene. Ya lo he intentado hacer aquí en Alemania, de hecho, a veces lo extrañamos, lo pongo aquí en mi pequeño altar que tengo para mi abuela, y la verdad es que sí se extraña mucho toda esta manera de celebrar estas fechas, porque aquí en Alemania pues sí es muy dado a la gringa, al Halloween, y le falta ese sabor mexicano, la verdad. Pues nada más para cerrar y para que valoremos la cultura que muchas veces yo creo que no tenemos clara. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, declaró en 2008 el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la importancia y el significado que reviste esta celebración. Entonces, pues yo la verdad me siento muy pro Día de Muertos, y creo que hoy en día, Chavita, a nivel mundial, creo que el Día de Muertos tiene un significado muy especial, que creo que se está llegando a un punto en el que mucha gente de otros países le está generando una atracción y un punto especial. Sí, se ha ido permeando un poco a la escena internacional. Ya ves también gente en otros países vistiéndose de catrinas, por ejemplo, ¿no? Sí, digo, la verdad es que este fin de semana nosotros pudimos estar aquí en la Ciudad de México y estaba Reforma repleto, y todo lo que hacen las festividades, pues ves cada vez más y más extranjeros en estas fechas. Pues sí, para cerrar, ¿alguna conclusión que tengamos, James, acerca del Día de Muertos? Hay que llevar a cabo en estas nuevas generaciones, Chavita, esta cultura, irla pasando de generación en generación, que nosotros en nuestras casas en particular sigamos haciendo nuestra ofrenda, sigamos poniendo nuestro altar, ¿no? Para seguir fomentando estas bonitas tradiciones que, si bien se han ido, yo creo, posicionando en el plano internacional, en el plano del día a día lo hemos ido perdiendo, porque cuántos de nuestros amigos ya no ponen altar, pero nuestros papás lo ponían y nuestros abuelos también. Sí, retomar un poco como el tema cultural y saber de dónde viene, y digamos decirle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, de dónde viene este maquillaje de las Catrinas, por qué se ponen las ofrendas. Creo que ya pocos jóvenes el verdadero trasfondo de este día tan especial, ¿no? Pues sí, digo, yo no tengo nada más que añadir a esto. Creo que nos ha servido mucho de reflexión, y decir también que Cultivando Idiotas lo grabamos en Halloween. Sí, justo estamos en la noche de Halloween. Bueno, yo estoy en la noche de Halloween, ustedes están a punto, ¿no? ¿Vas a hacer algo para el Halloween, James, por cierto? La verdad es que no pienso hacer nada porque es lunes, ¿no? Pero sí decir, y creo que buscando en Cultivando Idiotas del origen del Día de Muertos, pues nada más les dejo que el origen del Halloween ni siquiera es gringo, Chavita, es de origen irlandés. Órale, eso tampoco me lo sabía, ¿eh? Sí, es estaría una bueno tradición. Para el próximo año hacer un especial de Halloween. Esta vez vamos a hacer un especial de Halloween, y yo creo que cerremos Cultivando Idiotas dejándoles esa idea de que el próximo año Cultivando Idiotas a lo mejor
240 y tantos o 340 y tantos, pues se tratará del Halloween y toda la tradición irlandesa que conlleva este. Y por eso me gustaría recomendar la canción de esta sección, Chavita. Sí, ¿cuál nos recomiendas, James? ¿Con cuál canción nos vamos a quedar? Pues para hacer referencia al Halloween, yo quisiera recomendar una canción icónica de este Halloween, que es Thriller de Michael Jackson. Buenísima canción, buenísimo artista y creo que es su mejor álbum, ¿no? Pues uno de los álbumes que más ventas ha tenido de todos los tiempos. Pues nos vemos en un momento y pues nos vamos con Thriller, ¿no, James? Nos vamos con Thriller porque viene nuestro ideólogo de Cultivando la Mente, Chavita. Y que va a estar muy bueno. Por favor, quédense para nuestra siguiente sección. En un momento nos escuchamos. Regresamos.